Uno de los puntos más controvertidos respecto a la reforma laboral tiene que ver con la aplicación de la norma en el tiempo, lo cual se relaciona directamente con el derecho transitorio, es decir, cómo evoluciona, cómo se aplica una norma a relaciones jurídicas que tal vez se originaron antes de la modificación normativa y que luego con posterioridad esa norma, esa ley, esa nueva norma jurídica se genera una nueva norma jurídica y esa relación jurídica o situación jurídica en realidad extiende sus efectos con posterioridad una vez que podría llegar a estar regulada por otra ley o otra norma jurídica. Pasa en el caso, por ejemplo, de la reforma laboral introducida por la ley 27.742, en el supuesto caso de contratos de trabajo que se constituyeron con anterioridad a la reforma, ¿sí? Que entra en vigencia en fecha 9 del 7 del año 2024 y que extienden sus efectos con posterioridad a la reforma laboral, es decir, con posterioridad a la fecha 9 del 7 del año 2024. Entonces vamos a ver que existen relaciones jurídicas, como en ese caso los contratos de trabajo, que se originan en un determinado momento, en el cual se aplicaba una norma jurídica específica, y esa misma relación jurídica, ese mismo contrato de trabajo, puede desplegar sus efectos, sus consecuencias jurídicas, en otro momento en el cual se encuentra vigente otra norma jurídica, como la ley 27.742, que introduce la reforma laboral. En ese supuesto se generan muchas interpretaciones respecto a qué norma será aplicable. Será aplicable, por ejemplo, las diferentes disposiciones normativas anteriores, no reformadas, como la ley de contrato de trabajo, la ley 2403, la ley 25323, o se aplicará las modificaciones o derogaciones producidas por la ley 27.742. Cuando hacemos nosotros referencia a la aplicación del derecho en el tiempo, nos estamos refiriendo al derecho transitorio, que se relaciona con la teoría general del derecho. Y la aplicación de la ley 27.742 genera muchas interpretaciones teniendo en consideración que los contratos de trabajo que nacieron antes de la entrada en vigencia de la presente norma, es decir, de la reforma laboral, en fecha 9 del 7 del año 2024, y que posteriormente se extingue por diversos motivos. Es decir, que un contrato de trabajo que nace antes del 9 del 7 del 2024 y se extingue con posterioridad una vez que se encuentre vigente la reforma laboral que entró en vigencia en fecha 9 del 7 del año 2024. Es importante en un primer momento determinar si la norma jurídica en cuestión, la ley 27.742, es aplicable para luego analizar su constitucionalidad o convencionalidad, que ya sabemos muy bien, hay muchos desarrollos con respecto a esta temática, en donde se ha analizado la inconstitucionalidad de la ley 27.742 al afectar el principio de progresividad y no regresividad de la norma o irregresividad, y también afecta el principio protectorio consagrado también en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Ya el artículo 236 de la Ley Bases 27742 establece que, salvo para los casos en que se establezca un plazo específico, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la ley en un plazo máximo de 90 días a partir de su entrada en vigencia, es decir, a partir del 9 del 7 del 2024, y dictará las normas complementarias, interpretativas o aclaratorias que resulten necesarias para su aplicación. Por lo tanto, falta todavía la reglamentación de diferentes disposiciones legales. La realidad es que el artículo 237 de la ley 27.742 establece que las disposiciones de la ley entrarán en vigor el día siguiente al de su aplicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo los capítulos en donde se señale lo contrario, es decir, que en ese caso la reforma laboral, que también necesita que se reglamente algunas disposiciones que se van a ir reglamentando obviamente por el Poder Ejecutivo Nacional, esa reforma laboral introducida por la ley 27.742 va a entrar en vigencia a partir de el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial. Y ese día fue el 9 del 7 del año 2024. La ley Bases se publicó, por lo tanto, en fecha 8 del 7 del 2024 y entra en vigencia a partir del 9 del 7 del año 2024. Entonces, también es importante resaltar que la aplicación del derecho en el tiempo, el derecho transitorio, se encuentra condicionado por otra lógica si lo analizamos desde la óptica de los derechos sociales.
existen una serie de principios muy importantes y limitantes de las tareas legislativas, las tareas propias del legislador. Entonces, en virtud del principio de progresividad y no regresividad o irregresividad, es importante aclarar que las nuevas normas, por ejemplo la ley 27.742, podrán ser desactivadas cuando afecten a esos principios. Y también es importante aclarar que el contrato de trabajo presenta características especiales como la hiposuficiencia del trabajador, la gran diferencia asimétrica estructural entre el trabajador y el empleador. En ese sentido, las diferentes normas que condicionen, que reformen, modifiquen o deroguen las diferentes disposiciones propias del derecho laboral, por ejemplo las disposiciones de la ley de contrato de trabajo, deberán tener en cuenta esa asimetría, esa diferencia de poder entre estos sujetos que constituyen una relación jurídica especial. También en el derecho transitorio, es decir, en la aplicación del derecho en el tiempo, también se tiene que tener en cuenta la interpretación favorable al trabajador en caso de duda en virtud del artículo 9, párrafo segundo de la Ley de Contrato de Trabajo. Estas disposiciones o nuevas disposiciones normativas deberán ser coherentes con la tutela jurídica brindada al sujeto más vulnerable de la relación jurídica laboral, y si dichas disposiciones no son coherentes con ello, se genera la posibilidad también de analizar su validez constitucional en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 bis, 17, 18, 28, 33 y 75 de la Constitución Nacional. Cualquier reforma que se impulse deberá ser respetuosa no solamente de la Constitución Nacional, sino también de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y con los principios básicos. Como primera aproximación a la aplicación de la norma en el tiempo, la regla básica nos dice que una ley nueva, una norma jurídica nueva que ha seguido los procedimientos legales preestablecidos, esos diferentes parámetros, esos diferentes límites impuestos también al legislador, en realidad, como regla general, esas normas nuevas se aplican de manera inmediata. Esa es la regla general. Es decir, que una ley se aplica de manera inmediata a las relaciones jurídicas y a las situaciones jurídicas del futuro. También la nueva ley se aplicará a las relaciones y situaciones jurídicas que se encuentran en curso de constitución y a aquellas ya constituidas y existentes en cuanto no estén agotadas. Entonces quiere decir, en este caso, que esto se relaciona también con el artículo 7, primer párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece esto específicamente. Que la aplicación de una ley, que tiene que ver con esto del principio de modernidad, con la aplicación inmediata de una norma, se aplicará en esta ley a las situaciones o relaciones que ya se han agotado totalmente por haber cubierto las etapas de constitución, modificación, consecuencias y extinción. Se va a aplicar esta nueva ley a las situaciones o relaciones jurídicas en curso de constitución, a las consecuencias también de una situación o relación ya constituida que se producen a partir de la vigencia de nuevas normas, y las situaciones o relaciones que son íntegramente posteriores a la nueva ley. Serán reguladas por ella en todos sus aspectos. Por ejemplo, el supuesto caso de esta figura del trabajador independiente con colaboradores, con 3 colaboradores o 3 trabajadores independientes, en realidad esa nueva figura se aplicará hacia el futuro, porque todavía no tenemos casos de esta figura que se haya desarrollado con anterioridad, que en realidad, según mi modo de ver, también constituye un fraude a la ley. Entonces, la primera parte del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Estamos hablando de la aplicación inmediata de la norma. Según esta disposición, según este primer párrafo, la reforma laboral se aplicará a los nuevos contratos laborales que se originan con posterioridad al 9 del 7 de 2024, y también en este caso se podría llegar a aplicar a aquellos contratos laborales que se estuvieran desarrollando, estuvieran en curso de ejecución con anterioridad a la reforma laboral. Pero esto genera muchas controversias, que esta postura yo no estoy de acuerdo con la aplicación inmediata de la ley, sino que estoy de acuerdo con la aplicación de una norma que tenga que ver, una disposición normativa que se relaciona directamente con la fecha en la cual el contrato de trabajo se originó. Es decir, que si el contrato de trabajo se originó con anterioridad a la fecha 9 del 7 del año 2024 y con posterioridad a esa fecha del 9 del 7 del 2024, ese contrato de trabajo se extinguió, extiende sus consecuencias jurídicas y en ese caso despliega esas consecuencias ante su extinción, yo considero que se deberá aplicar
en ese supuesto caso las disposiciones normativas anteriores y no la reforma laboral introducida por la ley 27.742. Pero eso se relaciona directamente con, en este caso, la ultraactividad normativa, la ultraactividad de la ley, es decir, la aplicación de una ley del pasado al presente, que puede llegar a estar derogada. En este supuesto caso, en realidad se discute esto de si se aplica la reforma laboral en virtud de la aplicación inmediata base a la modernidad de la norma, o si se aplica la ultraactividad normativa. Después, esto se relaciona con el segundo párrafo que vamos a ver ahora, que es la aplicación retroactiva de una ley. Se trata de la aplicación en el pasado de una nueva norma, entonces las normas extienden, se proyectan de forma ficticia hacia el pasado y podrían llegar a aplicarse. Pero esto es bastante excepcional, ¿no? La segunda parte del artículo 7 del Código Civil y Comercial establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, y la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Por tanto, la reforma laboral no podría ser aplicada a relaciones jurídicas del pasado, es decir, de manera retroactiva, porque en realidad la misma reforma laboral nada dice, es decir, no está expresado de manera manifiesta la norma, es decir, que no está expresado que la reforma laboral se aplicará de forma retroactiva. Y también es importante aclarar que la reforma laboral afecta derechos amparados por garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho a un trabajo en condiciones dignas o el derecho al acceso al trabajo digno, ¿sí? Porque esta reforma laboral está alentando la precarización laboral de las condiciones laborales al quitar, por ejemplo, las indemnizaciones por trabajo no registrado, artículos 8, 9 y 10 de la 24013 y artículos 1 y 2 de la ley 25323. Por otra parte, tenemos la famosa ultraactividad normativa, que la ultraactividad de una ley implica que todo hecho, acto o negocio jurídico se regirá por la ley vigente al momento de ocurrencia, realización o celebración, aunque la norma haya sido derogada. Por ejemplo, un contrato de trabajo que se ha originado antes de la entrada en vigencia de la reforma laboral, antes del 9 del 7 del 2024, y produce sus efectos mediante su extinción después de su entrada en vigencia. En ese caso se aplicaría, en virtud de la ultraactividad de la ley, las normas laborales antiguas o viejas del momento del nacimiento del contrato y no la reforma laboral introducida por la ley 27742 a los efectos de ese contrato. Entonces, en ese caso, la norma vieja adquiere vigor en virtud de la ultraactividad de la misma, pese a que ha sido derogada en ese sentido. La tercera parte del artículo 7 del Código Civil y Comercial establece que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Bueno, acá se plantean varios interrogantes o varias interpretaciones. Puede interpretarse que la ley 27.742 es una ley supletoria de naturaleza laboral, es decir, que va supliendo algunas características o algunos elementos del contrato de trabajo, supletoria también del derecho común, y que ante ello la misma ley no sería aplicable, ¿sí?, a los contratos de trabajo originados antes del 9 del 7 del año 2024 y que pueden extinguirse con posterioridad, y esto sería también contrario al principio de la ultraactividad normativa, aplica una vieja norma a lo que sería una disposición normativa o un contrato de trabajo, una relación jurídica nueva. Esta aplicación ultraactiva es de alguna manera contrario a la aplicación inmediata. Una sostiene la aplicación inmediata, que la reforma sea aplicación inmediata a los contratos en curso de ejecución, y otra cuestión sería que aplicar las viejas normas, las viejas leyes que regulaban en el pasado los contratos de trabajo, y que ese contrato de trabajo con posterioridad se extinguió, produce sus efectos en un ámbito temporal en el cual se aplicaría otras disposiciones normativas, como la reforma laboral introducida por la ley 27.742. Las leyes supletorias, en rigor de verdad, como dice la tercera parte del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, son aquellas que tienen como finalidad suplir la voluntad de las partes cuando las mismas no lo han manifestado expresamente. Formarán parte del contrato. En este caso adquiere una gran importancia, una gran relevancia la voluntad de las partes, pues justificaría la aplicación de una norma vieja. La tercera parte del artículo 7 del Código Civil establece que las leyes supletorias se aplicarán a los contratos en curso de ejecución siempre y cuando sean normas favorables también al consumidor en las relaciones de consumo.
que el derecho del consumidor constituye en realidad un subsistema de naturaleza supletoria del derecho privado, del derecho común, y esa dinámica del derecho del consumidor es similar a la del derecho del trabajo, ya que parte de una desigualdad estructural entre los consumidores usuarios y los proveedores, lo mismo que pasa con los trabajadores y los empleadores. Y las normas supletorias serían de aplicación siempre y cuando sean más beneficiosas, ¿sí? Entonces la reforma laboral le resulta más beneficiosa para los trabajadores, por lo que no sería de aplicación a los contratos en curso de ejecución. Esto se podría extrapolar al derecho del consumidor. Lo que pasa en el derecho del consumidor se podría extrapolar a las relaciones jurídicas que se encuentran bajo el imperio del derecho del trabajo, ¿sí? Esto también teniendo en consideración la aplicación por analogía del derecho del trabajo, en el artículo 11, que resulta similar al derecho del consumidor, es decir, que el derecho del trabajo, ante la simetría estructural de los sujetos contratantes, de alguna manera se asimila a lo estipulado en el derecho del consumidor, ¿sí? Y también es importante resaltar que las normas del derecho laboral son de orden público y también son supletorias, ya que ingresan al contrato de manera supletoria, integrándolo a la voluntad de las partes. Entonces el contrato de trabajo seguirá siendo regido por las leyes anteriores, ¿sí? Y se le da mayor importancia al contrato en cuestión, preservándolo, ¿sí? Entonces si las partes no dijeron nada, y entre el silencio de las partes en el caso se aplicará la ley supletoria si no dijeron nada expresamente respecto a una cláusula contractual. También entra acá en juego lo que nosotros consideramos la subsistencia de la condición más beneficiosa. El principio protectorio tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. Se trata de una serie de técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre el trabajador y el empleador, y el principio protectorio a su vez se manifiesta en tres reglas fundamentales: la regla indubio pro operario, la regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. La condición más beneficiosa trata de que cuando una situación es más beneficiosa para el trabajador, se la debe respetar, y la modificación debe ser para ampliar y no para disminuir derechos. Esto lo encontramos en los artículos 7 y 13 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, la reforma introducida por la Ley 27.742 no respetaría la regla de la subsistencia de la condición más beneficiosa, regla que parte del principio protectorio, que se encuentra amparado constitucionalmente en el artículo 14 bis de la Carta Magna. Entonces, en virtud de esa regla, la reforma laboral no sería de aplicación inmediata y no podría ser aplicable a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, tal como lo señala la primera parte del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿por qué no resultaría aplicable de manera inmediata? Porque en rigor de verdad la reforma laboral mencionada no beneficia a los trabajadores, sino que se trata de una reforma a la baja, una reforma flexibilizadora tendiente a la generación de condiciones precarias de trabajo. Y el conflicto se genera cuando existen diferentes normas que resultan aplicables a una relación jurídica que se extiende en el tiempo, como en el caso del contrato de trabajo que se originó antes del 9 del 7 y que extiende sus efectos o consecuencias jurídicas ante su extinción, por ejemplo, con posterioridad al 9 del 7. En ese caso, según mi modo de ver, podría utilizarse la regla de la condición más beneficiosa, ¿sí?, a la hora de analizar si la reforma laboral resulta de aplicación a los contratos laborales nacidos antes de la reforma y que se extinguen con posterioridad. Este argumento también se refuerza en consideración que las normas anteriores resultaban ser más beneficiosas que las posteriores, que las nuevas normas modificadas por la Ley 27.742, y que a su vez, a la hora de aplicar una norma, a la hora de analizar una norma en el tiempo, se deberá tener en cuenta también si estas normas respetan al principio protectorio y al principio de progresividad. En rigor de verdad, una norma de esas características que desmejora las condiciones laborales de los trabajadores no debería subsistir ante la aplicación de una nueva norma de otras características. Podemos desarrollar un esquema genérico relativo, tentativo, provisorio, respecto a lo que podría llegar a pasar a la hora de litigar o a la hora de analizar el derecho del trabajo y la aplicación de la reforma laboral o derecho transitorio, la reforma laboral del tiempo. ¿Cómo vamos a analizar la reforma laboral del tiempo? Podrían darse diversas circunstancias. Como primer elemento tenemos que tener en cuenta que la reforma laboral introducida por la Ley 27.742, y esto ya lo estuvimos viendo, entró en vigencia a partir de la fecha 9 del 7 del año 2024. Primer supuesto: contrato de trabajo originado antes de fecha 9 del 7
y extinción del contrato de trabajo antes del 9 del 7. En ese caso no se aplicaría la reforma laboral. Esto se encuentra comprendido entre el principio general de la irretroactividad, es decir, que la reforma laboral no debería aplicarse de manera retroactiva, teniendo en consideración que la reforma laboral en ningún momento, esa ley 27.742, estableció que se aplicaría de manera retroactiva legalmente, y asimismo también, si se aplicara retroactivamente, estaría afectando derechos protegidos por garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho al trabajo digno y a condiciones equitativas y dignas de labor, ¿no? El segundo supuesto sería el contrato de trabajo originado antes del 9 del 7, la extinción del contrato con posterioridad a fecha 9 del 7 del año 2024, y no se aplicaría la reforma laboral en virtud del artículo 7º, tercer párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las leyes supletorias no se aplicarán a los contratos en curso de ejecución, salvo que establezcan derechos o garantías o consagren mejores condiciones para los consumidores y los usuarios, ¿sí? Y también no se aplicaría la reforma laboral en esos contratos en curso de ejecución, contratos laborales, en virtud del principio de la condición más beneficiosa. Y el tercer supuesto, contrato originado con posterioridad al 9 del 7 y extinción con posterioridad al 9 del 7, se aplicaría en ese caso la reforma laboral, y en ese supuesto caso se podría peticionar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma. En síntesis, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar esto de la norma en el tiempo es la aplicabilidad de la norma, es decir, si la norma resulta aplicable o no en el tiempo, y si no resulta aplicable en el tiempo, cuál es el fundamento de por qué no resulta aplicable en el tiempo. Y si una norma no es aplicable, sería en vano, sería totalmente irracional analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Ahora bien, si la norma resulta aplicable, como por ejemplo la reforma laboral introducida por la ley 27.742, en ese supuesto caso se podría analizar su inconstitucionalidad teniendo en cuenta el cercenamiento de derechos fundamentales y específicamente también la afectación del principio protectorio y el principio de progresividad y no regresividad.